La elevada y creciente deuda de Estados Unidos es de gran importancia porque amenaza su futuro económico y con ello el futuro económico de más de medio mundo, puesto que Estados Unidos lleva las riendas de las finanzas mundiales. El dato es alarmante. El 1 de marzo del 2021 la deuda de Estados Unidos superó los 28 billones de dólares por primera vez en la historia. Y cada día deben pagar en intereses por esa deuda unos 800 millones de dólares. Y es por ello por lo que la deuda estadounidense crece a un ritmo acelerado. Una forma de examinar la deuda pública es relacionarla con el Producto Interno Bruto de un país. Así, comparando lo que Estados Unidos debe con el valor total de lo que produce en un año, la deuda estadounidense ha estado aumentando considerablemente incluso antes de la crisis causada por la pandemia. La deuda de Estados Unidos con respecto al PIB llegó al 50% a principios de la década de 1990 y llegó al 90% después de la recesión del 2008 y no ha parado de aumentar desde entonces. Ante esta situación está previsto por el FMI que durante el año fiscal en curso, la deuda pública de Estados Unidos alcanza alrededor del 131% de su PIB. Así pues, qué fácil, diría Kiko. Me endeudo, imprimo dólares a lo loco, los riego por el mundo, mantengo un ejército fuerte y me creo la mamá de Tarzán. Pero la fiesta pronto se les podría acabar. A lo largo de los años, las recesiones económicas han aumentado la deuda estadounidense, porque se han reducido los ingresos fiscales mientras el Congreso estadounidense ha gastado más para estimular la economía, como los gastos en beneficios sociales y todo lo que venga para paliar los efectos de la pandemia actual, a lo que por supuesto se suma el gasto militar. Les recuerdo que el paquete de estímulo propuesto por el presidente Joe Biden es de 1,9 billones de dólares. Y aunque los inversores actualmente no están preocupados por un incumplimiento de la deuda estadounidense, eso podría cambiar en cualquier momento, porque la bomba de relojería fue activada hace mucho tiempo, pero nadie sabe cuándo esta estallará. Soy Gabriel Bulgakov y en este video vamos a explicar en qué consiste la deuda de Estados Unidos, a quién le debe, cómo creció tanto y si se podrá pagar algún día. También les hablaré de China y Japón, que son dos de los grandes banqueros del país de las maravillas. ¿Y qué pasaría si Pekín decidiera deshacerse de todos esos títulos de deuda estadounidense? Este video es importante porque vivimos en una época delicada, con una pandemia atacando a las economías mundiales y donde el default ya comienza a rondar a algunos países. Hoy aprenderán muchos conceptos económicos y verán cómo hay modelos alternativos al recortar gastos y subir impuestos para pagar la deuda. Sin más introducción, empecemos. No vaya a ser que la bomba financiera explote mientras ven este video. Aproximadamente 2/3 de la deuda estadounidense son deuda pública. Esto quiere decir que el gobierno de Estados Unidos debe todo este montón de billones de dólares a los compradores de bonos y pagarés del Tesoro de Estados Unidos, que incluye individuos comunes y corrientes como usted o como yo, empresas nacionales y extranjeras, así como a gobiernos extranjeros. Sepan que gran parte de la deuda nacional de Estados Unidos es propiedad del mismo pueblo estadounidense. Primero porque es una deuda financiada con dinero del pueblo en manos de entidades estatales y segundo porque es una forma segura de inversión de la gente de calle. Simplemente tienen que visitar el sitio web treasurydirect.gov donde pueden comprar y canjear valores directamente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América en formato electrónico. Permítame también decirles que, por ejemplo, la deuda de Estados Unidos con China es de unos 1,1 billones de dólares, lo que representa más del 15% de los 7 billones de dólares en letras, pagarés y bonos del Tesoro en poder de países extranjeros. ¿Por qué diablos países extranjeros compran bonos estadounidenses y qué hace China ayudando a su archienemigo que le declaró la guerra comercial? Se preguntarán ustedes. Pues deben saber que países como China y Japón compran bonos del Tesoro de Estados Unidos como una forma de inversión de sus ingresos de exportación a Estados Unidos, que no olvidemos están denominados en dólares estadounidenses. Es decir, empresas extranjeras como las chinas reciben dólares como pago de sus exportaciones a Estados Unidos y muchas están encantadas de prestar esos mismos dólares comprando bonos a Estados Unidos, país que es a su vez su mayor cliente. Como vemos, hay un círculo vicioso de movimiento de capital que a fin de cuentas es más o menos cómo se mueve la economía mundial. Además, tanto a Japón como a China les conviene mantener sus monedas devaluadas frente al dólar,
ya que eso ayuda a que sus exportaciones a Estados Unidos sean asequibles, lo que finalmente hace que sus economías crezcan. Los asiáticos, teniendo los ojos cerrados, ven mucho mejor las cosas que todos nosotros juntos. A pesar de las ocasionales amenazas de China de querer vender sus participaciones de deuda estadounidense, lo cierto es que tanto China como Japón están felices de ser los mayores banqueros extranjeros de Estados Unidos. La demanda de bonos del Tesoro ayuda a mantener bajas las tasas de interés estadounidenses y el Congreso puede entonces aumentar el gasto federal, que estimula el crecimiento económico de Estados Unidos. Lo que decía, un círculo vicioso donde no hay quien le ponga el pare. En resumen, poseer bonos del Tesoro de Estados Unidos ayuda a crecer la economía de China y al mismo tiempo ayuda a mantener a flote la economía de Estados Unidos. La demanda de bonos denominados en dólares aumenta el valor en dólares en comparación con el yuan y como ya les mencioné, esto hace que las exportaciones chinas sean más baratas que los productos fabricados en Estados Unidos, lo que aumenta las ventas. Conclusión, gana China, pero los estadounidenses también se benefician de los bajos precios al consumidor. De forma recurrente se escucha que China tiene en sus manos la mayor parte de la deuda de Estados Unidos y que con una orden de venta podría quebrar al país del tío Sam. Pero eso no es del todo cierto, veamos la realidad. China tiene la segunda mayor cantidad de deuda estadounidense en manos de un país extranjero. En enero del 2021, Japón encabezó la lista con 1,28 billones de dólares, seguida de China con 1,1 billones de dólares. Pero cuando la cifra de deuda llegó a los titulares en los medios de comunicación, estos hicieron hincapié en China como banquero de Estados Unidos, ya que en estos momentos es percibido como un enemigo. Es verdad que China ha ido reduciendo sus tenencias de deuda estadounidense desde el 2011, cuando tenía 1,3 billones de dólares, y lo hace porque está tomando medidas para que el yuan se convierta en una moneda global, y para lograr esto ha tenido que aflojar su vínculo con el dólar estadounidense. Con esto, China ha hecho que el yuan sea más atractivo para los operadores de divisas en los mercados globales. La opción nuclear de China en la guerra comercial con Estados Unidos, que es como se llama la hipotética decisión de China de deshacerse de la deuda de Estados Unidos que tiene en sus manos, podría desencadenar un aumento en las tasas de interés y dañar sustancialmente la economía estadounidense. Pero no hay evidencias de que Pekín esté considerando esta opción. Muchos analistas argumentan que China no ha optado por deshacerse de los pagarés del tío Sam de manera acelerada porque eso provocaría una caída en picado de los precios de los bonos estadounidenses, lo que a su vez reduciría el valor de las tenencias restantes de bonos del Tesoro de China. Una opción utópica sería deshacerse de toda la deuda de un plumazo, pero es algo imposible al ser una cifra extremadamente elevada. Además, el yuan no es completamente flotante, dado que Pekín utiliza sus tenencias del Tesoro como una herramienta clave para estabilizar el yuan dentro de un rango objetivo frente al dólar en particular. No en vano, muchos críticos han alegado que China usa los bonos del Tesoro y sus otras reservas de divisas para mantener bajo el yuan, lo que hace que sus exportaciones sean más atractivas. En resumen, China no va a dispararse al pie, o al menos no de momento. Deben saber también que por regla general la mayoría de los inversores no se preocupan por la deuda de una nación hasta que ésta sea más del 77% del Producto Interno Bruto. Ese es el punto en el que la deuda adicional reduce el crecimiento económico anual según el Banco Mundial. Pues bien, en el cuarto trimestre del 2020 la relación deuda-PIB de Estados Unidos fue del 129%, una barbaridad. Lo más probable es que en un futuro no muy lejano los tenedores de deuda exijan a Estados Unidos pagos de intereses más elevados, ya que al aumentar la relación deuda-PIB querrían una compensación por un mayor riesgo de que no se les reembolse. La agencia de calificación crediticia Fitch ha advertido que Estados Unidos podría perder su calificación crediticia de AAA si la deuda del gobierno estadounidense no se administra de manera efectiva en los próximos años. Me ha causado gracia e indignación que Estados Unidos, con una deuda estratosférica, aún tenga calificación AAA.
Si nos preguntamos a quién le debe dinero el gobierno estadounidense, pues sepan que el Seguro Social y los fondos fiduciarios son los principales propietarios de deuda. La respuesta corta es que el dinero de jubilación de sus ciudadanos es prestado al gobierno, lo que genera más deuda. Sepan que el Fondo Fiduciario del Seguro Social obtuvo muy buenos ingresos a través de impuestos sobre la nómina de los trabajadores de la generación del Baby Boom, que son las personas nacidas entre 1946 y 1964, durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Idealmente ese dinero debería haberse invertido en tenencias más rentables y que además estuviesen disponibles para cuando los miembros de esta generación se jubilaran. Pero ese dinero fue prestado al gobierno para financiar el aumento del gasto. Este préstamo sin intereses ayudó a mantener bajas las tasas de interés de los bonos del Tesoro, lo que a su vez permitió una mayor financiación de la deuda. Pero este dinero debe reembolsarse y seguramente se hará mediante un aumento de los impuestos a medida que se jubilen más personas de la generación del Baby Boom. O sea, en Estados Unidos ocurre con su deuda lo que se conoce como el efecto bola de nieve. Y el Congreso lo sabe. Por lo tanto, si Estados Unidos no paga su deuda, los inversores extranjeros se enojarán. Pero los jubilados estadounidenses actuales y futuros serían los más perjudicados si el gobierno no tiene dinero para reembolsarlo al Seguro Social y estos no pueden pagar las jubilaciones. Y eso, amigos, haría arder las calles del país de las libertades. ¿Por qué creció tanto la deuda de Estados Unidos?, se preguntarán ustedes. Sepan que el mayor crecimiento en el déficit se hizo en la presidencia de Barack Obama, quien agregó 8,3 billones de dólares a la deuda, lo que representó un aumento del 70%. Sí, amigos, un incremento altísimo del que gran parte se debe al paquete de estímulo de la Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense, que detuvo la crisis financiera del 2008. Además, en su gobierno se recortaron impuestos y aumentó el gasto militar. La presidencia de Donald Trump es la segunda mayor contribuyente a la deuda. Agregó 7,8 billones de dólares desde el último presupuesto de Obama. Pero tengan en cuenta que Trump estuvo solo 4 años en la Casa Blanca y Obama 8 años. No obstante, para ser justos, hay que decir que más de 2 billones de dólares de la deuda de la era Trump provinieron del gasto de estímulo para ayudar a las familias y las empresas a recuperarse de la pandemia del COVID-19. Como comentamos en otros videos, lo cierto es que Trump estuvo durante un tiempo controlando la deuda y un tema clave fue no meterse en más guerras, algo que el excelentísimo expresidente de Estados Unidos de América y ganador del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, hizo hasta el cansancio. Viendo estas cantidades de deuda estadounidense que marean, ustedes, queridos amigos, se pueden preguntar, ¿de qué forma un Estado puede pagar su deuda? Casi siempre que se habla sobre el pago de la deuda, parece que solo hay dos opciones. Una es recortar el gasto y la otra aumentar los impuestos. Sin embargo, existen otras opciones que muchas veces no se consideran, pero que también pueden ayudar a reducir la deuda. Como ejemplos del recorte de gasto en el caso estadounidense, el informe Simpson-Bowles del 2010 es un buen ejemplo de su uso para reducir la deuda. En ese informe se proponía equilibrar el presupuesto mediante una combinación de recortes de gastos y reforma fiscal. Aunque el Congreso no adoptó el plan completo, el gobierno implementó partes del mismo con cierto éxito. No olviden que el aumento de impuestos puede generar ingresos que el gobierno puede utilizar para pagar la deuda. Sin embargo, si el gobierno los aumenta demasiado, al final podría dañar su propia economía, al tiempo que ocasiona un descontento social que a su vez generaría protestas y violencia. Una de las posibilidades más obvias es hacer crecer la economía más rápido que la deuda. El aumento del PIB tiene un beneficio doble, a la vez que genera ingresos adicionales para pagar la deuda y reduce la relación deuda-PIB. Por lo tanto, impulsar el crecimiento económico es una forma de reducir la deuda. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos tiende a estar en desacuerdo sobre cómo generar ese crecimiento. La mayoría de los demócratas prefieren un mayor gasto, mientras que la mayoría de los republicanos defienden la reducción de impuestos.
Otra estrategia puede ser hacer cambios en el gasto. El Congreso estadounidense puede trasladar el gasto de defensa a áreas de creación de empleo, como infraestructura y educación. Tengan en cuenta que casi el 15% del gasto público de Estados Unidos se destina a las Fuerzas Armadas, pese a que estudios previos muestran que el dinero gastado en el ejército es menos eficaz para crear puestos de trabajo que el dinero gastado en otras áreas. Por ejemplo, el gasto en educación y transporte público podría producir más de 4 veces los empleos creados por el gasto militar. En muchos casos, la creación de empleo puede ayudar a impulsar el PIB, lo que puede ayudar a reducir la relación deuda-PIB de la nación. Y ojo, porque en eso es en lo que trabaja ahora Joe Biden. Ojalá y lo logre por el bien de los Estados Unidos de América. Otro dato a tener en cuenta es que los inmigrantes inician negocios al doble de la tasa impositiva que los ciudadanos estadounidenses, por lo que se ha argumentado que facilitarle la vida a los empresarios de todo el mundo en territorio estadounidense aceleraría la creación de empresas que pagarían los impuestos que se necesitan desesperadamente para reducir la deuda nacional. Una mayor población de inmigrantes también crearía más demanda de todo, desde viviendas y automóviles hasta electrodomésticos, creando una economía más fuerte que ayudaría a pagar la deuda. No son pocos los que han propuesto, y no solo en Estados Unidos, hacer que los ciudadanos se jubilen a los 70 años en lugar de los 60, lo que podría ayudar a reducir la deuda nacional al aumentar la cantidad de personas que pagan al seguro social y reducir el tiempo que dependen de los pagos del programa. Es decir, los ciudadanos deberán trabajar 10 años más, mientras que el Seguro Social pagaría jubilaciones ya no 20 años en promedio por persona, sino tan solo unos 10 años o menos. Cosas del capitalismo salvaje, pero es una opción que se estudia, y no solo en Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos tiene otras opciones como implementar el IVA y renovar el código fiscal. Sí, escucharon bien, en Estados Unidos no existe el IVA. Y ya que tocamos el IVA, les dejo un dato de impacto. Los países donde no hay IVA se pueden contar con los dedos de mi mano, e incluye a Libia, Siria o Afganistán. Pero por desgracia, son países que han sufrido las bombas del protagonista del video de hoy. Aunque la deuda de Estados Unidos es alta, en estos momentos el gobierno todavía puede pedir prestado dinero durante 30 años a menos del 1,5%. La deuda con respecto al PIB es el triple de lo que era en 1980, pero en ese entonces las tasas de los bonos del gobierno a 10 años eran del 11%. Y ahora la deuda es alta, pero es mucho más fácil pagar esa deuda con tasas de interés increíblemente bajas. Pero por supuesto, las tasas de interés o la inflación podrían cambiar en cualquier momento. La ventaja que tiene Estados Unidos cuando se habla de su deuda es su poder económico y el respaldo que se presupone a su moneda, que muchos países utilizan como moneda de facto. Esto le proporciona una mayor libertad financiera frente a otros países en la medida en que pueden imprimir dólares, que son un bien codiciado por sí mismo. La idea de que su moneda deje de ser dominante en la escena internacional es un lujo que no se pueden dar, pero lo más seguro es que sea un lujo que pronto podrían perder. Estados Unidos, con sus más de 28 billones de dólares de deuda, es la mayor de cualquier país a nivel global. Y sí, si Estados Unidos incumpliera con su deuda, la economía mundial se vería gravemente afectada. Hay que tener claro que una deuda tan grande como esta, que tiene algún riesgo de incumplimiento, es más preocupante que una deuda más pequeña con una mayor probabilidad de incumplimiento. Ya saben, si le debes 1 millón al banco tienes un problema, pero si le debes 28 billones es el banco el que tiene el problema. Pese a todo, deben saber que el dólar estadounidense es un componente fundamental del sistema financiero mundial actual. Y aunque algunos países trabajan para revertir esta tendencia, lo cierto es que aún les faltan varios años para lograrlo. Si la tendencia actual de la deuda estadounidense sigue creciendo, esto no inspirará confianza a largo plazo, y las agencias de calificación y los mercados financieros se están comenzando a darse cuenta, o mejor dicho, ya no pueden ocultar más los profundos problemas financieros de la que se dice es la primera economía del planeta. Por ahora, esta deuda de Estados Unidos en teoría no es de preocupación, pero si alguna vez llegara a serlo, las consecuencias serían nefastas.
Desafortunadamente, Estados Unidos se está acercando poco a poco, paso a paso, cada vez más a un escenario financiero caótico. Y sus gobernantes deben revertir esta situación ya, porque el aire de los chinos ya empiezan a sentirlo en la nuca. El crecimiento económico de Estados Unidos históricamente ha superado a su deuda. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, la deuda de Estados Unidos era de 258.680 millones de dólares. Pero la economía superó esa deuda en menos de 3 años. En 1960 el PIB se duplicó con creces. Los datos históricos hacen creer al Congreso que la deuda de hoy será eclipsada por el crecimiento económico del mañana. Ya amanecerá y veremos. Por otro lado, los representantes del Congreso tienen mucho que perder si reducen el gasto. No podrían garantizarse la reelección si recortan los beneficios del Seguro Social o Medicare. Y aumentar los impuestos puede ser políticamente impopular. Recordemos que no son pocos los expertos que creen que el presidente George Bush padre perdió la reelección porque aumentó los impuestos después de prometer que no lo haría, permitiendo la llegada de los Clinton a la Casa Blanca. Y mientras en Estados Unidos el optimismo es lo que hace creer al pueblo que la deuda es asumible, en países como España la deuda invita al pánico cuando ya supera los 1,3 billones de euros, que es más del 120% del PIB, y sin perspectivas para rebajarla en medio de una crisis galopante por la pandemia. La deuda de los países crece en medio de la pandemia y no son pocos los que plantean como Colombia una reforma tributaria, pero miren cómo terminó esa propuesta. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién, y como decía mi abuelo, ojo con las deudas. No se puede vivir con lo que no se tiene, y no conviene mucho financiarse con lo que se cree que se va a producir. Porque a veces, mediante pandemias, desastres naturales o banqueros haciendo porquerías en Wall Street, como las hipotecas subprime, la realidad puede golpearnos en la cara. Estimados amigos, un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.